hoy le tengo en la cárcel. Y digo le tengo con evidencias. Arroz Verde llevó a la cárcel al arquitecto del terror de un Estado brutal, enloquecido de poder, mafioso, violento. Incluso más temerario que Rafael Correa es Alexis Mera. Él fue el cerebro de esta banda. ¿Cree que es justificado lo que dijo Pamela Martínez precisamente al pedir protección, temer por su vida, al calificar que Alexis Mera era un hombre peligroso? Absolutamente. Uno no debe preocuparse mucho del que sale con una navaja en la calle. Esos delincuentes nos pueden robar la billetera, pero estos otros delincuentes bien formados, sí, que se visten de guayabera o se ponen corbata y llevan en su portafolios no una ametralladora, sino llevan documentos. Estos son más peligrosos porque estos llegan al poder con el voto de nosotros. Es un pueblo que elige a sus verdugos. Es un manicomio. Lo que pasa es que ellos eran una sola familia. Hasta septiembre del 2017, ya 3 meses en el poder, los Moreno, los González, los Patiño, los Correa, los Aliaga, todos eran una linda familia unida, hasta que llegó el periodismo de investigación y les pulverizó. Entonces ahora están peleados, bravísimos, pero yo le puedo asegurar que en pocos meses, como las grandes familias sicilianas, ellos nuevamente estarán unidos, porque la única forma que tienen para defenderse es estando unidos. Mire lo que hace ahora Correa. Usted, perdón que le vaya interrumpiendo, sí. Con el tema de Arroz Verde, con esta investigación que tiene varias publicaciones y entiendo aún queda más por desvelar, ¿usted está generando ese nexo de unión entre Alianza País que se fracturó? Sí. Es que hay una lógica intrínseca que les va llevando a eso. La familia que el hijo malo que se fue regresa a defender a su apellido, sí. Veamos El Padrino, las 3 partes y vamos a ver cómo funciona. Pero bueno, esto me nace a mí porque cuando publicamos el informe Majano, que es parte de informe Arroz Verde, así es, Correa sale furioso en redes a defender ¿a quién? A una de las personas que aparece vinculada recibiendo y manejando recursos para la campaña del 2017. ¿Campaña de quién? Para beneficiar ¿a quién? A Lenín Moreno y a Jorge Glass. ¿Quién estuvo encabezando ese proceso? Sí, la señora Paola Pavón, que es ahora prefecta del correísmo de la provincia de Pichincha. Entonces, Correa, ¿qué hace? Para defender a Pavón, dice, Villavicencio es un mentiroso, está financiado por la CIA. Pero cuando le defiende a Pavón, ¿a quién está defendiendo? A Lenín Moreno. Y es que todo nace de ahí mismo, ahora se quieren desmarcar, pero lo cierto es de que tienen una misma fuente. Si Pamela Martínez hubiese escapado del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil a México, hoy Pamela Martínez en México sería parte de la estrategia de Rafael Correa. Estaría diciendo que aquí hay una campaña persecutoria del gobierno de Moreno orquestada por Villavicencio y Diana Salazar y que todo es una mentira de este sinvergüenza financiado por la CIA. Sí, ahora Pamela Martínez está cantando, sí, está cantando porque se le acabó la batería. Está cantando con su voz, porque para salvarse, para intentar salvarse. Y lo que está diciendo es confirmando exactamente lo que está publicado. ¿Sí? Es lo que hizo Marcelo Odebrecht. ¿Qué hizo Marcelo Odebrecht o Conceizao Santos Filo? Al sentirse acorralados, identificados, señalados por la justicia, ¿qué hicieron ellos? Ellos firmaron un acuerdo de cooperación eficaz con la justicia de Brasil y dijeron, sí, efectivamente, pagamos aquí, pagamos aquí, pagamos acá. Eso es lo que está haciendo Pamela Martínez. Que Marcelo Odebrecht ha delatado, por ejemplo, que entregaron dinero a Alan García. Tan cierto que Alan García tuvo que suicidarse. O que la justicia peruana ha llevado a la cárcel a Ollanta Humala, a su esposa, acusados de haber recibido $3.5 millones de Odebrecht. En el caso de Nadine Heredia, que es la esposa de Ollanta Humala, es igualito a Pamela Martínez, solo que es la esposa del presidente. Hay un cuaderno donde está anotado con su puño y letra la entrega del dinero de Odebrecht. Y algo mucho más visible, vivo, es el caso de los cuadernos de los Kirchner en Argentina. Yo tuve el gusto de compartir con el autor de la investigación, un colega del periódico La Nación de Argentina, espectacular, este periodista. Recibió los cuadernos del chofer. Esos eran mucho más, más de prolijos y precisos. 200 millones de dólares que involucraba a los empresarios. Entonces, claro. Este chofer, asustado por su vida, fue y entregó a quien
no fue a entregar a la Dolorosa, no fue a entregar a la fiscalía, porque la gente no confía en la justicia, fue a entregar aquí a un periodista. Y este periodista se jugó la vida. Es más, si el periódico no le publicaba, él iba a hacer en un blog. E investigó en su casa. Mandó a su familia fuera de Buenos Aires y llevó a 2 colegas y todas las noches trabajaba con bastante mate y vino, y estudiaba y revisaban y hacían mapas y hasta que al fin tenían todo. Y al final fueron donde quién, donde el fiscal. Señor fiscal, tenemos esto. Lo que hicimos nosotros. Ese es el nuevo periodismo. Señora fiscal, aquí está, tome. Porque el periodismo clásico, ¿qué hace? Acabo de escribir, publico y me voy a tomar café. No, el periodismo moderno vive la historia, es parte de la historia. Ahora lo llaman activismo político. Puede notarse, pero yo no podía quedarme en escribir. Señora fiscal, hágalo. Eso pasó en Argentina con el cuaderno de los Kirchner. Y están presos muchos empresarios. ¿Sí? Capaya, él hizo varias denuncias que de alguna manera también se han ido corroborando. Muchas de las personas señaladas también han sido señaladas en otros informes, en otros artículos periodísticos, pero él no ha podido ser beneficiario de la misma cooperación eficaz. Entonces, ¿cómo podemos calificar este tema? Por un lado, a Pamela Martínez parece irle, o posiblemente le va a ir bien. Por otro lado, a Capaya no le ha ido hasta aquí nada bien. Bueno, nada bien, porque las revelaciones de Capaya en el caso Petrochina, por ejemplo, desbaratan al Correato. Y yo debo ser sincero en eso. Quien investigó el caso Refinería Esmeraldas por el que está preso Capaya es una investigación mía del año 2015 que se llama las offshore del gerente de Petroecuador, de Alex Bravo. Uh-huh. Y caramba, siempre es así, siempre hay un filo mío que les conduce a la cárcel a estos, me duele a veces. Pero Capaya, que está vinculado a la corrupción de Refinería de Esmeraldas y tiene que responder ante la justicia, él no tiene ninguna participación de lo que yo he investigado en tramas corruptas enormes como el caso Petrochina, que es, para los amigos y amigas que nos escuchan, Petrochina es el hecho de que Correa contrató deuda externa, 19.000 millones con bancos chinos al 7-8% de interés, y esta deuda se paga con cargamentos de petróleo que se entregan mes a mes a Petrochina hasta el año 2024, 1.204 millones de barriles para pagar 19.000 millones de dólares, pero este petróleo que se entrega a los chinos es revendido por los chinos. Entonces, aquí se ha verificado en mis investigaciones que Correa en los contratos compromete la entrega de petróleo sin licitación a precios descontados, $2 y $4 menos por cada barril. Es decir, si el precio del petróleo el próximo mes estará en $60, el Estado ecuatoriano le entrega 56. ¿Y quién se lleva esos $4, esos $2? Una mafia de intermediarios vinculada al gobierno de Correa, entre ellos Enrique Cadena Marín, que es compadre de Santiago Cuesta Caputi, del gobierno de Moreno. ¿Sí? Entonces, esta trama corrupta Petrochina, ¿quién tiene mucha información y sabe porque estuvo en los directorios de Petroecuador y porque conoce mucho es Carlos Pareja y Yanuseli? Entonces uno dice, caramba, el expresidente de la Asamblea, José Serrano, viaja a Florida en avión particular y le traen a Capaya bajo el justificativo de una cooperación eficaz. Y Capaya, claro, se convence, ¿no? Y viene acá como conejillo de indias a un laboratorio, viene acá y negadín, le dicen, quédate ahí, Gil, aquí no hay cooperación eficaz. Y la Fiscalía de Carlos Vaca y los otros fiscales le han negado la posibilidad de ejecutar esa cooperación eficaz. Ahora entiendo que la fiscal Diana Salazar está reabriendo la posibilidad. Y eso es muy importante, Yo conozco fiscales que llevan el caso Petrochina que ya hablaron con Carlos Pareja y Yanuseli y dicen, y me han dicho textual, Fernando, es terrible. Lo que señala Carlos Pareja grafica con mucha más precisión incluso que usted cómo se llevó adelante esta trama corrupta de Petrochina. Estamos hablando $2.000 millones de perjuicio al Estado ecuatoriano. $2.000 millones. Una cifra descomunal. Y usted en casa este rato, mire, solo a $2 por barril. Ecuador entrega 300.000 barriles diarios a los chinos para pagar la deuda. Por $2 son $600.000 diarios. Multipliquen eso por 8 años.
Y vayan a caminar en la calle, vean a la gente pidiendo caridad en la calle, a la gente sin empleo, vayan a los hospitales públicos, se cae a pedazos, y vayan a las universidades, dicen no hay cupo. Caramba, esto duele, esto duele. Entonces yo para concluir esta parte, yo creo que sería muy bueno para el país, para la justicia, e incluso para Carlos Pareja, que la Fiscalía asuma en serio la cooperación eficaz sobre este tema. Ahí lean Arroz Verde, el informe de Majano, y ustedes ven, se caen, y luego sigan investigando. Ahí están los nombres de todas las frecuencias que ha obtenido en forma ilegal el grupo del Fantasma González, de Ángel González, y tenemos un informe de la Contraloría que, caramba, es una Biblia que nadie lee. Ese informe es mandatorio, exige bajo penalización y sanciones administrativas que los que incumplen pues serán removidos de sus cargos, etcétera, etcétera. ¿Qué manda ese informe de la Contraloría? 2 años. Que se les revierta las frecuencias a todos los que están fuera de ley. ¿Quién? Principalmente Ángel González. Pero resulta que en agosto del año 2016, ¿quién visita a Lenín Moreno, precandidato a la presidencia ya en Ginebra? ¿Quién visita? El representante regional para América Latina del Fantasma González, de todo su holding mediático, visita a Lenín Moreno, acompañado ¿de quién? De un acto ejecutivo del diario El Comercio. ¿Y quién les llevó? ¿Quién fue el puente con Lenín Moreno? Andrés Michelena. ¿Quién es el ministro de Telecomunicaciones? ¿Quién es el que tiene que ejecutar el informe de la Contraloría? Al menos la lógica no da para pensar de que esto va a pasar en el futuro inmediato. Entonces, el servicio, la decoración de la mesa para servirse arroz verde es clave en este proceso. Hay una serie de comensales y facilitadores y hasta el tipo de vajilla para comer arroz verde. El equipo selecto de la Presidencia de la República, de abogados selectos que trabajaban con Alexis Mera. Alexis Mera tenía una capacidad selectiva, ¿sí?, y un ojo absolutamente crítico para identificar a sus colaboradores. Él tenía un equipo de abogados encabezados por Pedro Espinosa. Otro abogado que acompañó a Pedro Espinosa, Santiago Andrade, Diego Guarderas y Diego Racines y Mauricio Jaramillo. ¿Sí? ¿Quiénes son estos personajes? Este grupo de abogados es el que preparó este menú. Pedro Espinosa, según Arroz Verde, es quien retira los sobres con el dinero entregado por Geraldo de Sousa a Pamela Martínez por pedido de Alexis Mera Giler. Estamos refiriéndonos ya a una vinculación directa con Odebrecht. Por supuesto. Este señor Pedro Espinosa, Correa y todos los dueños del poder y de Carondelet disponen que este equipo de abogados vaya a trabajar ¿con quién? Con el fiscal 100 sobre 100. ¿Quién es el fiscal 100 sobre 100? Primero Galo Chiriboga, luego Carlos Vaca. Carlos Vaca. Recuerda esto. Galo Chiriboga debía entregar su mandato en mayo del año 2016. Pero adelantan varios meses y le dicen a Chiriboga, ve, ándate, porque tú no sirves para nada, ándate. Aquí entra nuestro cuadro. Adelantan el ingreso, la posesión de Carlos Vaca y se desplaza este equipo. Por eso yo creo que la fiscal Diana Salazar tiene que descontaminar la fiscalía primerito y tiene que investigar a Vaca y a estos asesores, entre ellos a Pedro Espinosa. Espinosa, el que recibe la plata de Odebrecht, es nombrado parte del equipo de investigación de Odebrecht y el que viaja a Brasil varias veces a traer información de Odebrecht. Es decir, yo te acuso, yo te investigo y tranquilo, que todo está... Bueno, aquí no sé si en Cuenca dicen eso, pero es como amarrar al perro con longaniza. Pero eso dicen en Quito la gente. Bueno, y el otro señor, abogado, Santiago Andrade, ¿quién es? Y investiguen esto. Es el cónyuge, es el esposo de la famosa jueza Silvia Sánchez. Él es nombrado director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado, es decir, el que pide y el que recibe la información de Lavallato, de Odebrecht. ¿Y quién más? Wilson Toainga.
Wilson Toainga es el fiscal clave que investiga el caso Odebrecht. ¿Y quién es ahora Wilson Toainga? Es el fiscal subrogante. Y la relación de Marcelo Odebrecht con Rafael Correa, porque Rafael Correa dice que nunca ha visto a nadie de Odebrecht en su vida. Y Galo Mora dijo que al único brasileño que conoce es a Neymar. Resulta que ahora hay evidencia de que él recibió $1.150.000 de Odebrecht, ¿sí? El cantante de Pueblo Nuevo. Pero hay correos electrónicos que ya he dicho y he mencionado que son parte del expediente Lavallato, entiendo que en Paraná, de Marcelo Odebrecht, donde dice que se va a reunir con Correa y con Lula da Silva en Plan Alto, y que él es el que prepara la agenda. O sea, se conocían desde antes incluso de la campaña, cuando era ministro de Finanzas de Alfredo Palacio. ¿Quién negoció el contrato de Toachi Pilatón con Odebrecht? ¿Saben quién negoció? Rafael Correa. Y hay documentos, yo los tengo. Él negoció con Odebrecht. Cuando aún era un incipiente ministro. Cuando era un pobrecito ministro y ya calentaba motores para hacerse candidato a la presidencia de la República. Ahora, miren lo que voy a contar. Algo ya he dicho en los medios, que no está publicado en la fuente. La metida de mano en la justicia para favorecer a las compañías contratistas que aportaron a las campañas, principalmente a Odebrecht y a Equitesa. Hay documentos que están aquí. Sí, estas, por ejemplo, son transferencias a anexo global, pero hay documentos que están aquí que ponen recurso de casación, informe causa número tal, ¿sí? Remitido por un asistente, Robert del Hierro. ¿Asistente de quién? De Santiago Andrade en la presidencia de la República. ¿Qué hacía Odebrecht? Odebrecht remitía a Pamela Martínez ayudas, memorias con los casos que están en litigio, que están en proceso judicial en la Corte Constitucional en la Corte de Justicia y en el Tribunal Contencioso Administrativo. Casi todos son litigios porque Odebrecht se niega a pagar impuestos. Es decir, son conflictos con el Servicio de Rentas Internas. Tengo aquí el informe del Servicio de Rentas Internas que habla de $55 millones que debía Odebrecht por impuestos no pagados. Resulta que el contencioso administrativo falla a favor del Estado ecuatoriano, ¿sí?, con sendas sentencias. Y aquí viene la mano de Pamela Martínez y de su grupo presidencial. Intervienen ante la Corte Constitucional. Entonces, tú tienes aquí una sentencia de muestra. Es del 2014. Todos los recursos de protección presentados por Odebrecht para quebrar las sentencias del contencioso administrativo fueron aprobados por la Corte Constitucional. Esta sentencia la firma Patricio Pazmiño Freire, ahora miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y dice textual: declarar la vulneración del derecho constitucional al debido proceso. 2. Aceptar la acción extraordinaria de protección de Odebrecht. $45.4 millones perdió el Estado ecuatoriano por la metida de mano en la justicia en la Corte Constitucional por parte de Pamela Martínez y su grupo presidencial. Es decir, no estamos hablando solamente de $11.6 millones para financiar las campañas, estamos hablando de decenas, de centenares de millones de dólares que se les benefició a estas compañías en perjuicio del Estado ecuatoriano. Esta es una prueba contundente que la Corte Constitucional actual, que dice que es la mejor corte del mundo, debería revisar estos fallos. Y la Fiscalía debería investigar a los ex miembros y vocales de la Corte Constitucional que tiraron abajo esas sentencias. El correo electrónico de Geraldo Luis Pereira de Sousa, del correo electrónico de Odebrecht a Pamela Martínez, doctora, sigue conforme combinado. Le está diciendo que ahí están los pasajes y la reserva de los hoteles en Río de Janeiro y en Sao Paulo. También le cuenta y le dice que puede él y Odebrecht facilitar la entrada al Maracaná, ¿sí? Y también le envía los pasajes, le dice que será muy importante visitar Río de Janeiro y sin duda tomarse unas caipiriñas, y también los aportes para su esposo, para el esposo de Pamela Martínez. ¿Quién se ha desmarcado de todo esto? Claro, se bajó de la camioneta matrimonial diciendo: yo no sé, allá que cargue con sus cosas. Aquí están los vouchers, ¿sí? Estimada doctora,
Es decir, había una amistad muy cercana, muy profunda. Mi estimada doctora, archivo en adjunto los vouchers de los hoteles en Sao Paulo y Río de Janeiro. Estimada doctora, estimado Geraldo, mire lo que dice, qué bonito. Estimado Geraldo, espero que finalmente te haya salido bien tu presentación al directorio y tu viaje a Brasil. Hice las correcciones al borrador del contrato y te tendré en Quito. O sea, tenían contratos firmados para personal que trabajaba para la presidencia de la República. Realmente esto duele el estómago cuando uno lee tanto y no crean que es fácil escribir. A veces nosotros nos ponemos a llorar con Cristian Zurita y viendo cómo nuestros ríos de dinero del Estado ecuatoriano, de la gente de este país, fueron a los bolsillos de quienes en nombre de una revolución nos gobernaron por 10 años. En el último informe del caso Majano, tengo aquí, de hecho, se titula en el portal La Fuente cómo se financió la campaña de Lenin y Glass. Son señalados, entre otros, Gustavo Baroja, Paola Pavón y otros nombres que ya han salido a dar declaraciones y han dicho que nada tienen que ver y que de hecho se pide que se investigue absolutamente todo. ¿Cómo entiendo o cómo debemos entender esa despreocupación o ese buen ánimo de que ahora sí se transparente todo por parte de quienes han sido señalados por posibles aportes ilegales? Si ustedes pueden analizar, como entiendo han analizado, han leído los dos reportajes, el mecanismo y casi las fuentes de la información son las mismas, de Arroz Verde y el informe Majano. El mecanismo es muy parecido, se utilizan códigos similares B1, B2, B3. Los coordinadores, los líderes incluso se repiten, algunos de ellos en el caso de Jorge Glass, y se incorporan nuevos, y esto tiene sentido porque el gerente de campaña nacional de la campaña 2017 fue el señor ex prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, y también la presencia de la actual prefecta Paola Pavón. Pero las empresas, muchas empresas se repiten, por ejemplo Hidalgo, que aportó 2 millones, 2 palitos, como dicen los documentos que están aquí, 2 palitos, un palito para María de los Ángeles Duarte y otro palito para Walter Solís, 2 millones en las campañas 2013-2014 y para la campaña de 2017 aparece alrededor de $900,000. Algo que ha sorprendido mucho en este informe Majano es la presencia de presuntos capitales públicos, de recursos públicos para financiar la campaña, principalmente $1,5 millones de la Secretaría Nacional de Inteligencia que habría sido entregado en la casa del Lumbicí, que es un sitio residencial en Quito. Ahí funcionan las oficinas de la CNI, ahora sí es a Gustavo Baroja. Voy a ser rápido por el tiempo, pero intentar, ningún delincuente va a confesar su delito y a decir, y si han robado 100, va a decir, bueno, solo 20 robé, ya cuando esté acorralado. Fueron 20. Bueno, lo que diga cualquier autoridad o funcionario de Alianza País en algún cargo público es lo de menos, nadie les cree. Segundo, la información del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de lo que yo conozco, no hace referencia exclusivamente a cifras y rubros directos de corrupción, directa, sino también a negligencia, a malos manejos de los proyectos, a lucro cesante. Y en eso hay que ser muy preciso. No, yo tampoco he hablado jamás de $70,000 millones directos por corrupción. En mi libro, El feriado petrolero, yo doy cuenta de que las pérdidas por corrupción directa y por lucro cesante, por proyectos ineficientes, bordearía solo en el sector petrolero los $23,000 millones. Voy a confesar esto, que no lo he hecho, y yo cuando hablé con el presidente Moreno en octubre del año 2017, hablamos de montos, y el presidente me dijo, yo le decía $60,000 millones en total, y él me decía, en realidad pueden ser 40. ¿Sí? Bueno, era la palabra del presidente de la República, que tiene información directa y total de lo que ha pasado. Entonces, yo creo que estamos hablando, podemos insistir en una cifra que bordea los 35-40 mil millones de dólares de corrupción directa, e incluso creo que el tema de lucro cesante no se ha hecho. Por ejemplo, debía estar operando la refinería del Pacífico el año 2015. El objetivo de esa refinería era cambiar diametralmente, radicalmente la historia de dependencias de la importación de combustible del Estado ecuatoriano. Es decir, a partir de la operación de la refinería del Pacífico, Ecuador nunca más iba a importar combustibles. Esto significaba ahorros importantísimos de cerca de $2,000 millones. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Es decir, aquí hay un lucro cesante increíble. Lo propio en la refinería de Esmeraldas. Refinería Esmeraldas, luego de gastar $2,200 millones, debía estar operando como un reloj suizo,
produciendo combustibles de alta calidad. No, el 50% aproximadamente de la capacidad operativa de la refinería son residuos, son contaminantes, y se producen combustibles contaminados que tienen que ser mezclados con combustibles importados. Es decir, este otro rubro, este otro elemento, ¿sí?, de la falla en los proyectos, de la corrupción en los proyectos, todavía no se ha cuantificado. O, por ejemplo, que no entre en operación el proyecto Toachi Pilatón, que ya lleva 12 años en ejecución. Se han gastado más de $600 millones y no genera ni un megavatio, ni siquiera para prender un celular. Eso es lucro cesante automáticamente. Pero claro, entonces nadie ha cuantificado, el Estado no ha hecho ese trabajo. Estamos hablando de aproximaciones, pero es evidente, ¿no?, que hay un nivel de sobrecostos descomunal en Refinería Esmeraldas, una planta que no funciona, ahora está parada, FCC. En el Poliducto Pascuales Cuenca tiene gravísimas también ya dejó de funcionar. Entonces, solamente un ciego, sordo y mudo puede venir a intentar desmentir este gran trabajo de la prensa, de un sector de periodistas de investigación de este país, y luego lo poquito que ha hecho la justicia, porque ha hecho muy poquito, y creo que hay una deuda histórica de la justicia de este país, y esto no va a cambiar así cambiando jueces y fiscales, tiene que haber un terremoto. Yo creo que todo está podrido, el sistema sanguíneo del Estado está contaminado, está podrido, y esto tiene que cambiarlo la gente buena y con ética, y tiene que cambiarlo de raíz, tiene que haber un revolcón. Este Estado putrefacto, corrupto, delincuente, tiene que desaparecer y tiene que nacer un nuevo Estado. Un Estado que sirva a los intereses de los ciudadanos, que respete, que no torture, que no violente. Un Estado que respete los derechos de la naturaleza, que no vaya a sacar minerales en territorios indígenas y que se quede con el 8% de participación en el Estado. No, ese Estado no queremos. Un Estado que apoya a las corporaciones en perjuicio de los ciudadanos, no. Queremos un Estado que no meta las manos en los buenos empresarios, que permita que los empresarios y emprendedores hagan su trabajo y desarrollen este país. Ese Estado queremos, no este Estado mafioso. Entonces yo creo que los aún retos, a la fecha del 2019. Es un Estado mafioso, yo puedo decirlo con absoluta sinceridad, aunque me duela, que me siento defraudado por el presidente Moreno. No ha recuperado $1. Vea lo que hace el señor secretario anticorrupción. Iván Granda. Que es de cuencano, ¿no? Casi llegó a ser gobernador. Casi gobernador. Este señor ahora dice, estas casitas vamos a sacar a remate, pero no saca una casita, una mansión, la más bonita, nunca sacan a propaganda. Preguntará algún día, oiga, ¿y por qué no ponen? Lo dijo Villavicencio, diga, ¿por qué no sacan las mansiones que va a rematar la mansión del mafioso Jaime Vaquerizo, que está en Perú, que es socio de Enrique Cadena? Porque ¿qué ministro vivía ahí o vive ahí? Sí, esa no la sacan, ¿no? Esa mansión de Jaime Vaquerizo, sacan la de Capaya. Y esas mansiones fueron intervenidas gracias a ¿quién? A ellos, mentira, gracias a nuestras investigaciones. Sí, ellos no han hecho nada, no han recuperado $1 partido por la mitad. ¿Sabe cuánto recuperó el procurador del Estado? Hicieron una rueda de prensa que gastaron café y tanto en la Procuraduría para decir, hemos recuperado $4 millones del Grupo Ortega. Para los ecuatorianos jóvenes que no saben quién es el Grupo Ortega, eran los dueños del Banco Continental, un banco que quebró. ¿Y saben cuánto gastó el Estado ecuatoriano en procesos internacionales para recuperar 4 millones? $48 millones. De vergüenza. Y tienen el cinismo de hacer una rueda de prensa con cafecito y decir que han recuperado $4 millones. O sea, ¿no les da vergüenza? Seguimos en el estado propaganda. Me siento defraudado. No solo de propaganda. Ahora mismo hay una campaña y una estrategia persecutoria brutal, al mejor estilo de Correa, liderada por este señor, ese nombre ya no quiero pronunciarlo, Santiago Cuesta Caputi. Quien gobierna en el Ecuador es Santiago Cuesta Caputi. Él, como buen representante y compadre de los intermediarios petroleros. Gracias.